Buenas tardes, mi nombre es Jessie Mendoza, maestra por motivos ajenos a mi voluntad. Voy a simular entrevista, pero no tengo una persona que haga el papel de entrevistado por circunstancias ajenas a mi voluntad, como indiqué, pero espero que por lo menos el guión que le presente pueda llenar sus expectativas y pueda ser de su agrado. Yo hice mi guión en base a la búsqueda de un perfil para un supervisor de una empresa que brinda servicios al cliente vía telefónica. En este caso, antes de cualquier entrevista, lo más importante es establecer un buen rapport, porque es la conexión que tengo con el entrevistado, la manera de hacer que se abra, que tenga más confianza, que suelte el miedo, tal vez los nervios. Algunas preguntas que pudiera establecer de rapport serían: buenas tardes, ¿cómo se siente el día de hoy? Si es una persona que ya conozco, como en los casos de entrevista que yo he hecho, pregunto por su familia o por el clima, que es un tema actual de temporada. ¿Qué caluroso está el clima? Wow, unos ríos que harían bien este fin de semana. Perfecto para establecer un buen rapport, porque estamos hablando también de algo del tiempo, algo actual, algo real. El inicio de cualquier entrevista para un puesto sería presentarnos. Buenas tardes, mi nombre es Jessie Mendoza, soy la gerente de la empresa JM Consulting Technology. Es una empresa que brinda atención al cliente vía telefónica y necesitamos actualmente un supervisor que nos ayude a liderar un equipo. Esa es la vacante que tenemos disponible. Explicar todo lo que compone, o tal vez un poco el perfil del puesto, explicarlo. Para dar inicio luego a la entrevista podemos también ofrecer café. ¿A usted le gustaría que yo lo llame por su nombre, por su apellido? También es una pregunta válida. Podemos también, luego del rapport, entonces explicar cuál es el objetivo de nuestra entrevista, que también podemos darlo al momento de explicar qué tipo de empresa estamos representando. En este caso podemos hacer preguntas, la voy a simular como ya le informé anteriormente, como rapport. ¿Cómo ha pasado su fin de semana o su fin de semana largo? ¿Qué hizo? ¿Se descansó? Preguntas de conexión emocional. Luego de esto y de establecer el rapport, podemos hacer preguntas personales, que es la primera parte. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Con quién usted vive? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Tiene esposa? Estas preguntas personales, a mi entender, son preguntas que te hacen ver, por ejemplo, si la persona se pregunta de dónde vive para saber la distancia, porque a ninguna empresa le conviene contratar a una persona que vive en Boca Chica, por ejemplo, municipio de Boca Chica, y la empresa quede en Santo Domingo Este. O sea, no le conviene. Puede ser, no digo que no sea y que sea imposible, puede ser. También el hecho de que tenga familia le hace generar compromiso con el trabajo, compromiso con hacer las cosas bien, porque tienen acá un peso, tienen una familia que mantener. Entonces, luego podemos hablar del historial. Preguntas que podemos hacer: ¿cuál fue su última experiencia laboral? ¿Cuál era su última función? ¿Qué era lo que más le gustaba del trabajo que usted ejercía? O si actualmente está trabajando. ¿Cuál fue el logro más grande que usted logró en dicho puesto? En empleos anteriores, ¿has dirigido un equipo o en otro ámbito? ¿Cómo consideras que manejas el estrés en situaciones difíciles? O sea, son preguntas ya a nivel de historial laboral, de acuerdo a la guía que yo realicé. Para hablar de la comunicación podemos preguntar: ¿cómo piensas que fue tu primera reunión con tu equipo? ¿Cómo consideras tu comunicación con el equipo? ¿Te gusta más trabajar en equipo o trabajar individual? En caso de que tengas que informar o dar una información, una retroalimentación, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo comunicas? ¿Qué haces? ¿Qué estrategias utilizas? ¿Qué técnicas utilizas para dar esa comunicación? Una pregunta también que te deja la respuesta, es enriquecedora, te va a dejar decir mucho de entrevistado. Para la parte de enfoque al cliente, como lo simulé a una empresa de servicio al cliente, establece estas preguntas. ¿Has tenido que resolver alguna vez una situación con un cliente molesto? ¿Cómo lograste la satisfacción de ese cliente? ¿Qué entiendes que puede mejorar la comunicación con un cliente molesto? ¿Cómo lidias con un compañero que no comparte tu misma visión? Esa es una pregunta también de comunicación y de gestión de conflictos. También para trabajo en equipo podemos preguntar: ¿cómo prefieres, trabajar en equipo o trabajar individual? ¿Cuál es el trabajo en equipo? ¿Qué es el trabajo en equipo para usted?
¿Cuál fue tu mayor logro en trabajo en equipo que pudiste hacer en tu activo trabajo? ¿Cómo fomentas el trabajo en equipo? ¿Cuáles son tus estrategias? ¿Te adaptas fácilmente al trabajo en equipo o es complicado para ti? Entonces, también podemos preguntar cuáles son sus debilidades y fortalezas. En el caso de las debilidades, porque las fortalezas son buenas, en el caso de las debilidades podemos preguntar que si tienes conocimiento de tus fortalezas, ¿cómo las trabajas? En este caso, una debilidad, por ejemplo, si el entrevistado me responde, soy muy impaciente. Ok, de acuerdo. ¿Y cómo manejas la impaciencia? ¿Qué haces para fortalecer esa debilidad? ¿Qué haces para convertir esa debilidad en una fortaleza? Otra de las preguntas que tengo por acá son de negociación, por ejemplo. Al momento de tomar una decisión difícil, ¿en qué ámbito de la vida, ya sea laboral, personal, tuviste que tomar una decisión difícil? O aún tenías dos opciones y las dos tenían consecuencias negativas. ¿Cuál tomaste y por qué? ¿Por qué entendiste que esa fue la mejor? Por ejemplo, en discusiones o en intercambio de opiniones, ¿cómo manejas esa parte? ¿Qué decisión tomas? ¿Qué haces? También podemos preguntar, ¿alguna vez tuviste que tomar una decisión en un área de trabajo sin una supervisión? ¿Y por qué la tomaste? Una pregunta perfecta y excelente. También podemos hablar de la planificación personal, cuáles son sus metas personales y laborales para un futuro, cómo te ves en 5 años. Son preguntas también típicas de entrevista. En cuanto a la motivación personal, también podemos preguntar qué entiende que debe reforzar. ¿En cuál otra posición te gustaría trabajar aparte de supervisión? También es una buena pregunta. ¿Qué tipo de trabajo te gusta más? ¿Prefieres trabajar individual o trabajar en equipo? Creo que lo mencioné anteriormente, pero lo tengo aquí anotado. ¿Cuál ha sido el cambio laboral más difícil que ha tenido que hacer? ¿Cómo lo enfrentó y cómo lo hizo? También ya preguntas técnicas, si maneja algunos tipos de programas que el supervisor tenga que, por ejemplo, los Office, que regularmente ya todo el mundo maneja ese tipo de programas. En cuanto a liderazgo, también podemos preguntar cuáles estrategias utilizas para liderar un equipo, en caso de que anteriormente haya tenido un equipo liderado, o de lo contrario, si no ha tenido, podemos preguntar cuáles estrategias tú utilizarías para liderar un equipo. Cuando hay que llevar a cabo un proyecto, ¿quién toma la iniciativa? ¿Cómo considera que te ven los demás? La pregunta. Se puede también hacer más adelante cómo te ves tú. ¿Cómo te ves tú y cómo consideras que te ves los demás? Esta es la parte del juicio, por ejemplo. ¿Alguna vez tuviste que tomar una decisión en tu área de trabajo que fue difícil para ti? Es una pregunta como que se repite, pero son preguntas realmente que te dan mucho, te pueden enriquecer mucho, te pueden decir mucho del entrevistado y en cuanto al manejo de conflicto de parte de esa persona. Mencioné las metas personales y las metas laborales. También qué métodos puede utilizar o qué puede él aportar a esta gestión, a esta supervisión, a este equipo. ¿Por qué entiendes tú que te mereces este puesto? ¿Por qué entiendes tú que debemos de considerarte a ti para ese puesto? Es una oportunidad de venta para el entrevistado, realmente para venderse. Voy a hacer esta pequeña guía, voy a tratar de no hacerla muy larga para no cargar mucho el video, y realmente, maestra, le pido disculpas por hacerlo de esta manera. Luego por WhatsApp le explicaré los motivos. Uno de ellos es, actualmente mi empresa está pasando por unas anomalías y no tengo ahora mismo quien me pueda dar apoyo con esta grabación. Y el COVID, nuevamente, han salido aquí muchas personas positivas a COVID. Yo soy una persona vulnerable ya que tengo una enfermedad, entonces trato de cuidarme mucho por eso. Y le agradezco de antemano que me acepte el video, y lo hice con mucho amor y esperando cumplir sus expectativas. Muchísimas gracias y pasé por el resto de la tarde.